Vale, vamos a ir empezando, ya la gente supongo que empezará a entrar. Bueno, buenos días a todos, otra vez, aquí en, en otro webinar más. Hoy tenemos una invitada, entonces voy a dejar que se presente ella misma, que nos explique un poquito qué hace, dónde trabaja y ahora entonces empezaríamos con la parte más de entrevista. Así que Ana, te doy paso que puedas explicarte. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber sacado este huequito para poder tener este webinar, este pequeño coloquio. Hoy vamos a hablar sobre todo, sobre el trabajo principal que en mi caso me ocupa. Yo soy psicóloga en la Asociación TOC Granada. Nuestra población principal sobre la que trabajamos son personas con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, desde SAIUS, ¿no?, se nos planteó la posibilidad, que ya de antemano agradezco, de poder comentar un poco cómo están llevando nuestros pacientes ahora mismo la situación del COVID-19, toda la parte de ansiedad por contagio, cómo puede estar influyendo esto en la intervención terapéutica, y un poquito eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Brevemente, para las personas que no conozcáis el recurso, somos una asociación en Monachil, que es un pueblo de Granada, a unos 8 kilómetros de la ciudad. Somos un equipo bastante amplio con 10 psicólogos, un terapeuta ocupacional, 2 psiquiatras, un volumen bastante amplio. Es una asociación que surge desde una necesidad de poder abordar de manera específica el TOC, formada por familiares y afectados, estamos tratando de dar cobertura lo mejor posible para una sintomatología que en muchos casos implica una gravedad y un malestar subjetivo bastante grande para el paciente, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias por esta introducción. Eh, Recuerdo otra vez lo de siempre que digo del tema de preguntas y tal, las contestaremos todas al final del webinar. Entonces tenéis un apartado que dice preguntas y respuestas. Cualquier pregunta o duda que tengáis lo vais escribiendo ahí y así al final pues iremos un poquito en orden contestando lo que haya, ¿vale? Así que si te parece, Ana, vamos a empezar. Cuando quieras. Vale, pues mira, la primera pregunta que tenemos como preparada, ¿no? Pues, ¿cómo han reaccionado, cómo se han tomado los pacientes que tenéis esta situación actual que estamos viviendo? Pues fíjate, la respuesta que estamos observando de los pacientes a los que atendemos en esta situación está siendo bastante variada, y yo creo que tiene que ver mucho con la complejidad misma, ¿no?, de la situación en la que estamos. Los usuarios, esto es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, los usuarios que atendemos en la asociación suelen ser personas que residen en distintas comunidades autónomas, aparte de, obviamente, la gente de Granada. De modo que cuando toda esta situación comienza, muchos tomaron la decisión de volver a casa, ¿no?, antes de incluso de que estuviera el estado de alarma. Ante la posibilidad de tener que seguir un tratamiento por vía telemática, decidieron antes volver a casa. Y probablemente esto fue producido, yo creo, por el estado, ¿no?, de alerta social en el que comenzamos a estar en cuanto el gobierno central empezó a emitir datos un poquito más concretos sobre el contagio del COVID-19. En general, y esto yo creo que es una idea que voy a repetir un poquito en varias ocasiones a lo largo del webinar, no creemos, al menos esto lo he comentado, ¿no?, con mis compañeras, que la reacción inicial haya sido más o menos alarmista en comparación con población neurotípica. Es decir, una vez que comenzaba el estado de confinamiento, es verdad que hemos observado muchas variables, ¿no?, o sea, muchas variantes dentro de los estilos de afrontamiento de cada paciente, pero no estamos apreciando una norma concreta en los mismos, ¿no? De nuevo, creo que es algo comparable con la respuesta psicológica que estamos teniendo toda la población general, ¿no? Es decir, hay algunos pacientes que han decidido tomar medidas pues desde un punto de vista quizás más de conciencia cívica, y han intentado aprovechar mucho este momento como un reto, ¿no?, dentro de su propio proceso terapéutico. Otros, sin embargo, están contando con más altibajos en el estado de ánimo como consecuencia de la no posibilidad de salir de casa. Obviamente esto repercute en el mantenimiento de las conductas de seguridad y por ende en su patología. Y luego hay otros pacientes donde, sin dejar de ser conscientes de la gravedad de la situación en la que nos encontramos, su atención sigue estando dirigida principalmente en su foco o focos obsesivos, no tanto en el COVID-19 y en las pautas de prevención, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido podemos hipotetizar que la respuesta que están teniendo, que está siendo tan variada, realmente puede deberse a diversos motivos, ¿no? Desde rasgos de personalidad, a la propia gravedad del TOC, a que hay ambientes familiares más o menos invalidantes, al origen y la procedencia del afectado, ¿no?, porque no todas las ciudades están siendo afectadas del mismo modo, aunque las medidas sean iguales para todos, ¿no?
Ujú. Entonces, realmente, aunque la población en general, ¿no? O a mí, por ejemplo, muchas personas de mi entorno me están preguntando cómo lo está llevando la gente con TOC de contaminación o con TOC en genérico, sí que es verdad que la respuesta está siendo tan variada como personas hay. Y yo creo que esto va a ser importante para tratar de dar un poco respuesta a la pregunta que hoy o a las preguntas que tratamos de plantear. Perfecto. Y relacionado un poco con esto también, ¿habéis notado un incremento en esas consultas o preguntas que os puedan hacer, dudas, que normalmente a lo mejor os contactan menos y ahora estáis viendo que hay un incremento en cuanto Ujú. a consultas o preguntas que os hacen? Sí, quizás aquí habría que diferenciar entre dos partes, ¿no? Si atendemos a demandas de consulta, sí que es verdad que no estamos registrando inicialmente un aumento. Sí que es verdad que a lo mejor esto puede tener que ver con que ahora mismo la Asociación TOC Granada está realizando su actividad de manera completa por vía telemática, tanto la terapia individual como la terapia grupal, ¿no? Entonces esto en sí mismo puede suponer un impedimento a personas que se acerquen por primera vez al recurso, ya sea porque el propio contenido de su TOC no les permita, porque igual no puedan tocar un ordenador o no puedan estar en contacto con nuevas tecnologías, o ya sea porque, bueno, prefieran mantener el periodo de confinamiento y esperar a buscar ayuda psicológica una vez que la situación social sea algo un poquito menos incierta. Pero sí que es cierto que estamos encontrando un aumento en las llamadas de algunos de los teléfonos que están habilitados, que se pueden encontrar en la página web, que tienen que ver sobre todo con llamadas, sobre todo de atención en crisis, ¿no? Ujú. Eso sí está aumentando un poquito actualmente, pero se suele quedar, por lo menos lo que estamos viendo, en esas llamadas de intervención en crisis, no tanto de demanda de una terapia un poquito más prolongada. Yo creo que será interesante, ¿no? Poder ver que pase un poquito el tiempo y poder indagar en por qué esto está sucediendo de este modo o qué variables pueden estar afectando. Y para esto yo creo que vamos a necesitar un poquito de tiempo. Un poco más de tiempo, claro. Porque entiendo que esto, entonces, ligado a lo que viene ahora, lo tenéis contabilizado de alguna manera, estáis registrando ese aumento de a lo mejor esas consultas de alguna manera determinada para ver esa relación en un futuro. Pues en eso estamos, en ello estamos, porque ha Estáis, habido ¿no? que reorganizar muchas cosas, ¿no? Con respecto al trabajo en la asociación. Entonces, ya te digo, contabilizar en la demanda de terapia es relativamente sencillo porque, bueno, no deja de ser el inscribirse en una lista de espera para poder comenzar tratamiento y eso sería bastante fácil de seguir. Las llamadas, pues supongo que lo que haremos será contabilizarlas una vez tengamos un periodo de tiempo cerrado. Ahora mismo no te sabría decir el número exacto, ¿no? Porque hay un No, par de claro. teléfonos en abierto y... Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta que tenemos por aquí. Vale, ¿de qué manera se está gestionando o empezasteis a gestionar? Bueno, lo hemos hablado un poco, pero comentar un poco más a grosso modo, ¿no? A gestionar esta situación con vuestros pacientes, ¿no? ¿Qué recomendaciones habéis dado? ¿Qué instrucciones se dieron desde un inicio? Si se han modificado esas instrucciones ahora que a lo mejor conocemos un poquito más cómo actuar, estas maneras de proceder, ¿no? Pues mira, las pautas indicadas a los pacientes ante esta situación de estado de alarma por el COVID-19 se han ido dando a priori con la máxima celeridad posible, ¿no? Y atendiendo sobre todo a los cambios, perdona, que se iban indicando desde el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, ¿no? En primer lugar, cada una de las profesionales de psicología, ¿no? Y de terapia ocupacional de la asociación conformamos parte del equipo técnico, nos pusimos en contacto tanto con pacientes como con familiares que estaban en activo en terapia intensiva y ordinaria, ¿no? Que luego explicaré un poquito la diferencia entre ambas. También estuvimos en contacto con pacientes que actualmente están dados de alta, pues para valorar la situación actual en la que se encontraban, para ofrecer recursos, ¿no? Por si había que buscar resolución de posibles conflictos, ofrecer acompañamiento terapéutico o, en caso de que fuera necesario, intervención psicológica, ¿no? Y entonces, de este modo, hemos intentado dar cobertura personalizada, ¿no? Y ajustada a la sintomatología del paciente. Aparte de eso, lo que hemos estado haciendo varios vídeos de tipo informativo sobre recomendaciones psicológicas ante esta situación tan atípica, en concreto para pacientes con TOC, que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube, si ponéis TOC Granada. Y en realidad las recomendaciones que hemos hecho van bastante en las líneas generales, ¿no? Que nos han marcado desde el Ministerio de Sanidad, haciendo especial hincapié, ¿no? En ayudar al afectado de TOC en discernir bien entre aquellas conductas de prevención totalmente temporales que debemos llevar a cabo todos los ciudadanos y las conductas compulsivas que son mantenedoras de su problemática principal. Poder dar instrucciones concretas a cada paciente, ¿no? Delimitando bien la topografía de la conducta,
hace que podamos seguir una línea de terapia. Y en ese sentido es relativamente sencillo si atendemos a que los pacientes que tratamos son personas a las que conocemos en profundidad, ¿no? Y sobre todo que hemos hecho los análisis funcionales pertinentes para el diseño de la intervención previo a la aparición del COVID-19, ¿no? Entonces, esto hemos ido acompañando, ¿no?, de poder informarnos de manera adecuada a cada una de nosotras para poder trasladar normalidad y calma ante las indicaciones que se nos trasladan a todos nosotros, ¿no? Y sobre todo porque al final los objetivos principales, ¿no?, que perseguimos en cualquier intervención es sin duda trasladar esa calma, coherencia, responsabilidad cívica, ¿no?, en el proceder para la contención de la pandemia, sin por ello dejar de tener en cuenta que tenemos que continuar con la intervención de la patología del trastorno obsesivo compulsivo, teniendo en cuenta quizás es como un estresor externo muy potente que puede actuar en un momento dado como un desencadenante de empeoramiento. Es importante poder llevar las dos líneas y ayudar mucho a separar, ¿no?, lo que es algo temporal de lo que es prevención. Perfecto. Y una cosa, es que ahora pensando un poco en lo que explicabas, ¿qué dificultades crees que habéis encontrado o si habéis encontrado alguna en el hecho de tener que hacer esa intervención telemáticamente? Es decir, ¿la información le llega igual al paciente? Es decir, ¿la recoge de la misma manera y la puede Es un poquito utilizar más igual complicado, o es, es es un más poquito más complicado, entiendo, complicado. ¿no? Sí. De hecho, nosotros hacemos sobre todo terapia presencial. El Skype lo utilizamos sobre todo en dos casos, tres diría yo. Quizás en algunos casos muy puntuales, cuando la gravedad es lo suficientemente alta como para necesitar hacer una intervención inicial, pues porque a lo mejor el usuario no pueda salir de su casa, ¿no? Y tenga que haber una preparación para la propia terapia. Muy puntuales, ya te comento, ¿no? Skype lo Claro. solemos utilizar sobre todo para seguimiento, porque como te decía, la gran mayoría de pacientes vienen de otras comunidades autónomas. Bueno, pues cuando luego es la vuelta a casa para realizar y mantener los resultados terapéuticos, hacemos uso de cualquier otra plataforma de vía telemática. Ujú. Y cuando atendemos a lo mejor a algunas personas que son de fuera de España y que por motivos económicos, familiares o por la razón que fuera no pudieran desplazarse a España. De nuevo es algo bastante puntual. Es verdad que en la Asociación TOC Granada abogamos sobre todo por la presencial, ¿no? Hay muchas partes de la terapia para el TOC que es complicada hacer vía Skype y de hecho es Claro. una de las dificultades que nos estamos encontrando ahora, ¿no? No solo a nivel logístico, sino también a nivel terapéutico. Claro, por eso te preguntaba, porque digo, sé que la mayoría de los que están aquí están teniendo también esas dificultades y para que vean que Sí. realmente es algo que todo el mundo ahora mismo está viviendo y que es más difícil, pero que hay que adaptarse e intentar hacerlo lo mejor que podamos, claro. Sin duda nos toca poner un poco en práctica, ¿no?, lo que muchas veces trasladamos en consulta, ¿no?, que es ser Yo digo, flexibles y adaptarnos a las circunstancias. claro, yo os digo, mira, esto nos ayudará a aprender a trabajar mejor de esta manera para que cuando nos surja esa situación y estemos obligados a hacerlo de manera online o telemáticamente o lo que sea, pues estaremos mejor preparados para poder hacerlo. Porque yo, Totalmente de por acuerdo. ejemplo, así es que yo nunca había trabajado, por ejemplo, haciendo nada así y ahora pues es que es lo que hay. He tenido Claro, que adaptarme igual que todos. claro. Vale, a ver, ¿qué más? ¿Cuáles crees que pueden ser las mayores dificultades al tratar pacientes con TOC en estos momentos? Lo Yo más creo que aquí es importante diferenciar entre distintos tipos, ¿no? O sea, más allá de lo que solo tiene que ver con la parte de sintomatología, que también en sí mismo podemos tener, ¿no?, dificultades. Y cuando yo estaba un poco reflexionando, ¿no?, sobre tratar de aunar no solo las dificultades que yo he encontrado en mi propia consulta, sino comentándolo con otras compañeras, en realidad la primera que me venía es la pregunta que me acabas de hacer, ¿no?, las dificultades a nivel logístico. claro. Porque sí, es verdad que a nivel telemático yo creo que es un poquito más complicado, tanto para el paciente como para el terapeuta. O sea, reconozcamos, ¿no?, que estamos todos mucho más acostumbrados a una psicología más como de trinchera, de Cara a despacho, de calle, no tanto de ordenador, ¿no? Entonces, sí creo que a nivel logístico es una dificultad añadida para poder conseguir eficacia y efectividad, ¿no?, en la generalización de los resultados terapéuticos. Y esto yo creo que puede atender no solamente a cuestiones meramente instrumentales, ¿no?, como a quien le cuesta meterse en una aplicación o quien no sabe usar bien el ordenador o que a lo mejor no tiene un espacio más íntimo donde poder desarrollar la sesión porque está a lo mejor con mucha gente en casa ahora mismo, sino también, en nuestro caso al menos, una dificultad hemos tenido que limitar un poquito las horas de terapia porque en la asociación las sesiones individuales son de 2 horas de duración, ¿no? Bueno, 2 horas de duración en terapia para TOC por Skype implica fatiga seguro, ¿no? Entonces hemos intentado adaptarnos, reorganizar un poquito los horarios y poder acercarnos de otra manera, ¿no?, al paciente, al usuario.
Luego creo que también otra de las dificultades que podemos encontrar es a nivel epidemiológico, ¿no? Porque al final el TOC es una patología que en muchos casos es severa y no solamente afecta a un grupo poblacional concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, desarrollar la terapia vía telemática con niños o adolescentes o con personas de la tercera edad es en sí mismo una dificultad añadida, ¿no? Que ahí hay que valorar mucho de qué modo nos podemos acercar, si tenemos que pausar tratamiento y continuar o no. Bueno, ahí estamos un poco reajustando, ¿no? A nivel terapéutico, por ejemplo, yo creo que también se aprecia una clara diferencia en el desarrollo de las sesiones según el momento de la terapia en el que se encuentre el paciente, ¿no? Por ejemplo, en función a cómo el vínculo terapéutico pueda ya haber estado establecido, porque ya llevemos un recorrido en el proceso terapéutico, puede ayudar bastante a que esto vaya un poquito más fluido, ¿no? Como un hilo conductor que sirve de salvaconducto en una situación tan atípica, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, es algo importante a tener en cuenta. A nivel sintomatología, que yo creo que es como lo primero que nos salta a todos de cómo puede estar afectando a pacientes con TOC, yo creo que es primero importante reseñar que puede darse, y de hecho se da en muchos de los casos que nosotros atendemos, que existen otras patologías comórbidas, ¿no? Que pueden afectar o interferir en el desarrollo de la terapia vía telemática. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un paciente con TOC que tenga también un cuadro agravado, en este caso de depresión a consecuencia del confinamiento, ¿no? Pues un cuadro que ya tuviera previo, pero que la sintomatología ahora se ha agravado, pues puede suponer la reorganización de todos los objetivos terapéuticos, ¿no? Hacia una activación conductual más dirigida hacia los valores y la ocupación en el domicilio, interfiriendo, por ejemplo, en la continuidad de las exposiciones con prevención de respuesta, que igual previamente estaban ya pues jerarquizadas y planificadas, ¿no? Entonces, algo también, bueno, quizás interesante a tener en cuenta es, también puede suceder, ¿no? Que nos encontremos ante determinados casos o cuadros de TOC grave, cuyas ideas obsesivas están en sí mismas tan sobrevaloradas que rozan los rasgos paranoides. Entonces puede darse la imposibilidad de continuar el tratamiento vía telemática porque el paciente decida posponerlo, no tanto porque no necesite la intervención, sino porque interprete que haya riesgo, ¿no? Subjetivo de ser escuchado por su entorno y que eso pues, pueda ser un impedimento importante, ¿no? Claro. Dentro de la sintomatología, que de nuevo creo que es como la pregunta que ahora mismo todo el mundo se hace, es si influye el subtipo de TOC, ¿no? Centrándonos sobre todo en lo que implica TOC de contaminación física o TOC de contaminación mágica supersticiosa, ¿no? Sí que es cierto que existe ahora mismo pues, un bombardeo de información sobre cómo lavarnos o cómo desinfectarnos nosotros y las superficies, ¿no? Que están alrededor, y eso en algunos casos puede suponer argumentos de autoridad para el propio contenido egodistónico, ¿no? Que tiene el TOC, generando más dudas a la persona sobre si es irracional o no el pensamiento intrusivo que tiene. Yo creo que también, ¿no? El hecho de ver a otras personas realizando conductas de limpieza y de lavado similares o iguales a las que ha llevado a cabo como compulsiones, pues bueno, implica un nivel de confusión añadido, ¿no? En el paciente, y puede esto dificultar el trabajo, sobre todo en la línea de difusión, ¿no? De la idea obsesiva entre el contenido, la estructura, bueno. Pero un poco como decía al inicio, ¿no? de esta conversación, al contrario de lo que pueda parecer, no estamos encontrando un empeoramiento directo por el COVID-19 en todos los pacientes de estos dos subtipos, ¿no? que comentaba. Por ejemplo, si estamos encontrando también, quiero decir que no solamente depende del subtipo de TOC, influye de muchísimos factores, ¿no? Estamos viendo también en algunos casos de TOC de tipo moral o de culpa ante la idea de poder ser responsables de un contagio o portadores del virus, que está habiendo empeoramiento, ¿no? en la sintomatología. Entonces, por eso en ese sentido seguimos un poco en la idea de que si hay o no empeoramiento ahora mismo, probablemente sea multicausal, ¿no? Entonces, de hecho, el hecho de que no se esté dando que todos los pacientes con TOC de contaminación estén empeorando sí o sí, creo que en sí mismo refuerza la idea de la irracionalidad del TOC, ¿no? Claro. Porque de hecho todo el mundo que no está teniendo TOC, a mí al menos me está sucediendo, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, directamente piensan, ¿no? Madre mía, todas las personas con TOC de contaminación tienen que estar ahora mismo empeorando. Bueno, pues algunas sí, otras no. Entonces, es decir, es que no se está siguiendo una lógica dentro del TOC. Responde a la propia irracionalidad de la obsesión, ¿no? Creo que también es importante, ¿no? Tener dos dificultades más, que ya no tienen que ver tanto con la sintomatología, ¿no? Cuando estaba reflexionando un poco sobre las dificultades que nos podíamos encontrar de cara a cómo salvaguardarlas, ¿no?
yo creo que otra dificultad importante tiene que ver con el nivel socioeconómico, ¿no? Y esto es algo que creo que es importante verbalizar en la propia terapia y tratar de abordar. Es verdad que en la Asociación TOC Granada no tenemos la posibilidad de bonificar las terapias para aquellas personas que por motivos económicos no puedan acceder a ellas, ¿no? No obstante, aun contando con este recurso, sí que creo que puede darse en la situación, esto es obviamente una hipótesis, ¿no? Pero creo que en un momento dado puede ser una situación que genere una dificultad, ¿no? Ante, bueno, pues ante la situación económica que probablemente vayamos a tener, ¿no? Y cómo se pueda afectar a nivel terapéutico, porque aunque esto no sea una dificultad de origen psicológico, sí es una preocupación real, ¿no? A manejar en la terapia para poder dar continuidad a la misma. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos todos confinados ahora mismo y que la gran mayoría de pacientes han vuelto a su casa, que las dificultades a nivel son muy importantes de reseñar, ¿no? Ya sea porque la familia sea más o menos colaborativa en el propio proceso terapéutico que esté siguiendo el paciente, ¿no? Y le pueda dejar pues, un espacio más privado, poder desarrollar libremente la sesión. O a lo mejor es una cuestión de dificultad a la hora de conciliar con la vida familiar, por ejemplo, que tengan niños y entonces no pueden estar en el desarrollo adecuado, ¿no? de la sesión. Pero lo concreto con TOC, o al menos con los pacientes los tratamos, muchos tienen su foco principal en sus domicilios habituales, habiendo sido este uno de los motivos de nada para buscar tratamiento, ¿no? Entonces, el hecho de tener que volver a sus casas, a sus residencias habituales, antes de que esto fuera pautado en la intervención psicológica, pues por una necesidad imperiosa, como por ejemplo no poder vivir en un hotel, que ahora es uno de los recursos que tenemos en la asociación, yo creo que puede suponer, ¿no? Una dificultad añadida bastante importante en la intervención. Y yo creo que así no podemos ver que realmente dificultades va a haber muchas y yo creo que esto no solo depende de pacientes con TOC, yo creo que todos los compañeros que ahora mismo estamos trabajando vía telemática probablemente habrán encontrado muchas de estas dificultades y creo que es parte de nuestro trabajo importante intentar adelantarnos a ellas, ¿no? Para poder dar una cobertura adecuada. Claro. Además, ahora estaba pensando que realmente estamos en el principio y que es muy probable que empecemos a ver otras, bueno, otras dificultades que nos encontremos con el tiempo porque, claro, ahora llevamos, bueno, vamos a decir 2 semanas confinados, pero cuando llevemos un mes, vamos a ver qué Sí, pasa ahí, ¿no? A sí, es ver que ahora mismo qué estamos. empieza a surgir, porque realmente estamos en el principio, pero si nos ponemos a pensar un poquito más adelante, es posible que nos encontremos con más cosas. Bueno, es muy Sí, probable. estoy de acuerdo. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, ¿de qué manera? Vale, esto se lo has explicado un poquito ahora, pero básicamente es de qué manera podemos seguir con la terapia sin contradecirnos con las autoridades sanitarias, ¿no? Esto de que nos dicen, os tenéis que lavar tantas veces las manos durante tanto tiempo, y claro, si hasta ahora hemos dicho que no tenemos que ritualizar eso y que ahora, en cambio, por otro lado, les están diciendo, sí, cada vez que tal, lávate las manos, haz esto, no sé qué, tal, ¿no? Pues, bueno, contestamos esto y luego vamos a la otra, si quieres. Vale, perfecto. Pues sí es verdad que yo creo que para poder continuar, ¿no? De manera adecuada con la intervención es fundamental poder transmitir la información sensible sobre la prevención de COVID-19 desde la máxima normalidad, ¿no? Y creo que es importante también hacerlo apoyándonos constantemente en lo que es la psicoeducación sobre qué es el TOC, en qué consiste, ¿no? Explicar la irracionalidad del mismo y cómo poder diferenciar entre una conducta bueno, que busca aliviar el malestar que produce una idea irracional e intrusiva, que esto sería todo lo que corresponde a Claro. sintomatología, Ujú. frente a una actuación puntual, derivada de una situación atípica, ¿no? Entonces, poder validar las emociones, ¿no? Que se derivan del estado de alerta en el que nos encontramos es fundamental, que yo creo, para fomentar esa normalización y no caer en la necesidad de hacer conductas desadaptativas, que esas sí son las compulsiones, ¿no? Entonces, querer frenar el contagio es una situación real y parte de un miedo racional, no es una compulsión, es una conducta adaptada a la situación y compartida por la mayoría de la población. O sea, no es patología por la función que cumple. Y esto es de vital importancia de trasladar al paciente para no contradecirnos con las autoridades sanitarias, Claro. a la par que podemos intervenir en la extinción de conductas compulsivas, ¿no? Entonces, esto diferencia bastante entre lo que a todos se nos ha pedido hacer de manera puntual por una razón concreta, a que esto luego pueda generalizarse a cualquier tipo de estímulo que fuera, pues, que fuera un posible foco de contaminación. ¿Y no crees que podría ser un poco positivo incluso el hecho de que tengan que ir a lavarse más veces las manos y que puedan trabajar
en ese autocontrol para que no sean más de 20 segundos. Por ejemplo, si dicen que es, creo que el máximo que eran 20 segundos, incluso ahora si les decimos que tienen que lavarse más veces las manos, pueden trabajar ese autocontrol mientras lo están haciendo. ¿Se podría sugerir de alguna manera? Yo ahí lo veo un poco complicado, pero porque eso sería atender a la lógica de un lavado únicamente por una situación racional, ¿no? O sea, el lavado de TOC no, aunque la verbalización pueda tener que ver con me quiero descontaminar, lo que realmente está buscando es paliar la ansiedad que produce un pensamiento intrusivo, ¿no? Entonces, ahí entra mucho el juego del TOC. Bueno, y si ahora me lavo 20 segundos, pero es que a lo mejor luego, si no tengo la sensación, ¿no? de cómo ya está hecho, ya está completo, ya está finalizado, probablemente argumentos racionales o intentar racionalizar más bien la compulsión sería una cuestión de una reaseguración, sería otro tipo de conducta compulsiva. Entonces, no lo sé, bueno, veremos a ver dentro de un tiempo. Yo personalmente dudo que la indicación de 20 segundos vaya, ojalá sí que ayude para disminuir las conductas compulsivas de mucha gente que lo pasa muy mal, pero me parece un poco complicado. O sea, normalmente la intervención implica... Iba por ahí la pregunta, porque digo, o sea, me hacía gracia saber que digo, seguramente es no, pero creo que sería interesante comentarlo. Ojalá sea un sí, sinceramente, porque eso Sí, pero implicaría yo que han tampoco, o sea, reducido los de horas. yo tampoco lo creo, Pero no. pero puede ser, a ver. Vale, ¿qué más? La siguiente pregunta decía básicamente si has percibido en que los pacientes, a lo mejor, alguno en concreto, a lo mejor haya perdido un poco de confianza en el hecho de que, ostras, antes me dicen que lo mejor que tengo que hacer es esto, pero ahora los medios, sanidad me está diciendo que no, ¿no? Es como esa contradicción. ¿Crees que ha podido perder o sea, algún paciente o algo la confianza con el terapeuta de alguna manera? Yo personalmente, ¿no? Atendiendo sobre todo más a las personas a las que yo atiendo y de nuevo, ¿no? Comentándolo con mis compañeras, no hemos encontrado un aumento de la desconfianza de los pacientes hacia nuestro trabajo. Obviamente, dudas sí, muchas, pero es que el TOC es el trastorno de la duda. Entonces, esto es algo con lo que, bueno, al fin y al cabo es parte de nuestro trabajo diario, ¿no? Y yo creo que el hecho de que no haya aumentado, o sea, separando el concepto de desconfianza de duda, ¿no? Que lo veo un poco distinto. Sí. Entonces, yo creo que no ha aumentado la desconfianza, sobre todo, y creo que tiene que ver mucho con el vínculo terapéutico que previamente ya teníamos establecido, ¿no? Del modo y la cantidad de información también que estamos seleccionando para poder dar en la terapia, seleccionándolo como la parte importante y bien contrastada, ¿no? Quizás sí que es verdad que surge en muchos casos una actitud de asombro, ¿no? Por parte de muchos de los pacientes, porque al final no dejan de estar viendo a su alrededor como en un lapso de tiempo muy corto se han instaurado un montón de conductas de lavado y de limpieza por la misma sociedad que hace nada las tachaba de extrañas, ¿no? Entonces quizás ese punto sí que puede generar dudas y demás, pero de nuevo, teniendo en cuenta que el TOC es incertidumbre pura, no sé si yo usaría la palabra aumento. Bueno, simplemente que puede que tengan más dudas por lo que está pasando ahora, pero no que desconfíen del terapeuta o de todo el Sí. trabajo que hayan hecho previamente. Ya te digo, en algunos casos, porque también hay en otros que a lo mejor están todavía muy fusionados con sus propios focos obsesivos y, o sea, no diría que les da igual la situación del COVID-19, obviamente, pero no es la preocupación principal, porque están absolutamente metidos en su propia Lo suyo, sintomatología, claro. en No, no, algunos casos, sí, no, depende. está bien. Ujú. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cómo se está gestionando la información que estáis ofreciendo a los pacientes? Esta estaba un poco relacionada con al principio. Claro, pero del hecho de que, claro, no, espera, vuelvo a empezar. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos y tal, que nos envían mensajes de WhatsApp, que si no sé qué, que nos llega información de todas las partes, es decir, habéis explicado de alguna manera, no hagáis caso de todo esto que os lleguen, por favor, solo de fuentes fiables, tal, ¿no? ¿Cómo estáis gestionando la información que puede ir llegando? O incluso si os han preguntado, oye, mira, me han enviado esto es verdad, por ejemplo. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es verdad que esas preguntas, claro, que se han trasladado y esa dificultad se ha tenido en cuenta desde el primer momento, ¿no? O sea, al final hemos tratado de trasladar la importancia, por ejemplo, de no estar sobreinformado. Tampoco es una cuestión de evitar la información, que también es un estilo de afrontamiento que en muchas ocasiones sucede cuando hay TOC. No es una cuestión de evitar la información que hay, tampoco de estar sobreinformado, como te decía, ¿no? Y poder usar fuentes y medios de calidad. Con información contrastada, vaya, que no sea una cuestión de atender a bulos o a redes sociales únicamente.
Y de hecho, algo importante es fomentar, ¿no?, el trasladar las dudas al propio seno de la terapia, porque es más fácil manejar ese tinte alarmista que en un momento dado se puede dar entre grupos de familiares, de WhatsApp, de amigos, ¿no? Entonces, por eso también a nivel recurso hemos hecho estos materiales que os comentaba, ¿no?, que están en el canal de YouTube de TOC Granada, para poder publicarlo en redes sociales, que se facilite el acceso no solamente a los socios, sino a familiares, afectados. Y en ese sentido hemos elaborado documentos que hemos podido pasar a nuestros pacientes, bueno, pues, iniciativas como esta, ¿no?, por las que estamos obviamente muy agradecidas de poder colaborar para poder dar un poquito de cobertura y trasladar quizás una información que no sea desde la alarma. Claro. Muy bien. A ver. Vale, esta es interesante. ¿Creéis que habrá un aumento en la aparición de pacientes con síntomas relacionados con el TOC después de que pase toda esta situación? Es una muy buena pregunta y yo creo que es muy complicado poder responder sin Sí, basarnos claro, únicamente esto en tenéis que hipótesis, ¿no? hipotetizar, o sea, base vuestra experiencia, simplemente si pensáis o sea, yo creo que, por lo que has comentado, no creo que haya, es decir, los pacientes que ya tenéis vosotros, por ejemplo, no creo que vayan a empeorar realmente, pero a lo mejor sí el hecho de que gente que antes tenía pocos síntomas, ahora se Ujú. puedan agravar, Mm. no sé si es posible. Sí, sí, el tema, sí, la pregunta me parece súper interesante y creo además que es algo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Porque es verdad que incluso si comparamos, ¿no?, con pandemias globales que haya podido haber a lo largo de la historia, más o menos similares, es que no tenemos estudios detallados que hablen de cómo afecta a la salud mental en genérico o al TOC en particular, ¿no? Ujú. Sabemos cómo afecta a la salud física, pero estudios sobre la salud mental, hasta donde yo sé, muchos desde luego no hay, ¿no? No, poco. Entonces, yo creo que sí que es importante diferenciar lo que acabas de decir, ¿no?, entre la sintomatología, o sea, que la que ya ha cristalizado como un cuadro de diagnóstico, y quizás ese grupo de población subclínica que ahora mismo podrían estar moviéndose más en ansiedad por contagio, sin que a priori cumplan los criterios diagnósticos temporales necesarios, ¿no?, para poder diagnosticar TOC. Sí creo que va a ser muy interesante poder evaluar el desarrollo, ¿no?, de esta ansiedad tan específica, porque la realidad es que está siendo ampliamente reforzada por el entorno. Claro. En ese sentido, por ejemplo, es verdad que en la Asociación TOC Granada también apostamos bastante por la intervención en prevención, ¿no?, de ese grupo en concreto. Ahora, por la situación que vivimos, hablaríamos de ansiedad por contagio, ¿no? Sobre si va a afectar a que se desarrolle más trastorno obsesivo compulsivo en genérico, ¿no? O sea, esa pregunta que en verdad yo creo que ya más o menos has contestado con esa breve pincelada. Si en realidad nos fijamos, ¿no?, en todo lo que la literatura científica propone sobre el porqué o cuál es la etiología de la patología mental, siempre propone un enfoque multicausal, ¿no? Alude a factores biológicos, genéticos, de personalidad, ambientales. Entonces, yo creo que va a ser complicado erradicar todo ese corpus de conocimiento en base a un evento puntual como es el COVID-19 y en este caso el desarrollo con el TOC, ¿no? Quizás es una relación poco interaccionista y probablemente en salud mental partan más por ahí, ¿no? Sí que es verdad que yo planteo hablar de esta situación como un posible precipitador o un evento estresante importante para desencadenar sintomatología. Pues bueno, no deja de ser, ¿no?, un estresor vital, social, económico, histórico, con pocos precedentes con los que lo podemos comparar, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás sí puede influir de manera directa esta situación con las personas que ya tuvieron predisponentes o ya tenían predisponentes psicológicos previos para poder desarrollar TOC. De ahí, ¿no?, que la línea de prevención y el trabajo en psicología de la salud, ¿no? Yo creo que ahora mismo es especialmente importante porque hablamos mucho de la intervención, pero la línea de prevención va a ser muy, muy, muy importante, ¿no? Por eso, bueno, supongo que lo que vendrá también un poquito más adelante será estudiar con rigor los datos que contemos en el futuro, ¿no? Poder ver si se identifica un aumento en el diagnóstico de TOC, por ejemplo, para no caer en sesgos interpretativos propios nuestros, ¿no?, de producto del propio malestar que todos sentimos ante la incertidumbre de este momento, ¿no? Entonces nos hace saltar rápido en ¿y si será todavía peor? Veremos a ver cómo se desarrolla. Lo veremos, veremos, a ver. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ay, no se me pasa. Ah, vale. ¿Cómo identificamos o qué criterios tenéis en cuenta para el diagnóstico? ¿O de qué manera crees que deberíamos actuar si no cumple esos requisitos? Aunque vemos como he dicho, ¿no?, un posible inicio con síntomas y tal.
Claro. Yo creo que un poco uniendo, ¿no? Con lo que estábamos, o sea, creo que esta pregunta está muy relacionada y va muy bien hilada con la anterior, y creo que hay que partir de la base de que los profesionales sanitarios no debemos dejarnos llevar, ¿no? Por el propio miedo de la situación tan complicada que también nos afecta a nosotros de manera directa y personal, ¿no? O sea, los criterios para diagnosticar TOC siguen siendo los mismos independientemente de la pandemia provocada por el COVID-19, ¿no? Entonces, es atender tanto al DSM-5 como a la CIE-10, las guías de actuación continúan siendo las mismas, tipo la NICE. Entonces, a día de hoy al menos, ¿no? O sea, tomando los datos actuales, a no ser que el día de mañana se vuelvan a modificar los criterios diagnósticos o de intervención, pero yo creo que eso de ser será bastante más adelante, no creo que sea en pleno ojo del huracán, ¿no? Así que lo que es el trabajo sobre TOC sigue siendo el mismo antes, ahora y después, ¿no? Por lo menos hasta que tengamos evidencia de otro tipo. Pero sí que es verdad que yo creo que cambia un poco, ¿no? Con respecto a la detección precoz de la sintomatología TOC, y aquí va a ser para diferenciar, obviamente, pues muy importante atender un poco a los criterios de siempre, ¿no? A la intensidad, a la duración y a la frecuencia del síntoma. Así como lo marcado en las guías, ¿no? De las que he hablado, porque también hablamos de criterios temporales para poder hacer un diagnóstico de TOC, ¿no? Y así poder diferenciar de manera adecuada entre ansiedad por contagio y TOC de contaminación. Yo creo que es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intervenir si a lo mejor lo que estamos identificando es ansiedad por contagio? Pues porque no termina de cumplir con todos los diagnósticos, con todos los criterios de TOC. Pero bueno, un poco tras la evaluación tenemos la percepción clínica de que pudiera terminar desarrollándose. Pues yo creo que la línea de prevención sí es posible y parte de ayudarle a comprender el funcionamiento de la ansiedad como emoción de inicio, ¿no? El porqué del mantenimiento de los pensamientos intrusivos a través de determinadas conductas, el hacerle conocedor de qué implica, ¿no? A nivel de recursos cognitivos y emocionales el estar en un estado mantenido de hipervigilancia, el dotarle de herramientas de desactivación fisiológica o el instar, ¿no? En poder tener una adecuada activación conductual que esté basada en una ocupación dirigida a valores personales, aunque estemos en casa, ¿no? Que se puede seguir haciendo, reestructurar creencias disfuncionales, pensamientos distorsionados que puedan relacionar el contagio de una enfermedad con peligrosidad o con responsabilidad moral, que es que no siempre es una cuestión de me contamino o me contagio de un virus, un germen o una suciedad. Muchas veces tiene que ver con responsabilidad moral para con los seres queridos o para con otras personas, ¿no? Y yo creo que en general lo que es el trabajo en prevención o en ansiedad por contagio, en verdad, son los objetivos específicos que se pueden derivar de cualquier intervención en sintomatología ansiosa realmente, ¿no? Pasa que concretado, contextualizando y siendo conscientes también del momento en el que la persona se encuentra y también toda la sociedad, ¿no? Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Pip. Vale, sí, esta es más genérica. Si nos podrías explicar un poco así de manera práctica, ¿no? Cómo trabajáis con vuestros pacientes para poder manejar o gestionar la ritualización de los comportamientos y estos pensamientos obsesivos. Esto ya es como más el trabajo que hacéis, ya no tan relacionado con la situación de ahora. Sí. Bueno, a mí esta pregunta, fíjate, me va a costar contestarla por el tiempo que tenemos, ¿no? O sea, porque en verdad No, esta no, claro, pregunta se intenta. sí, 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 lleva mucho. tampoco, Entonces voy a claro. intentar concretar, Sí, sobre sí. todo para poder dejar un poco de espacio por si hubiera preguntas ya de casos más concretos y demás, ¿no? El trabajo clínico que realizamos en la Asociación TOC Granada para la intervención del TOC está basado en terapia cognitivo-conductual, ¿no? Por ser la que obviamente cuenta con más respaldo a nivel empírico. Sí que es verdad, ¿no? Que hacemos uso de estrategias de otras terapias tipo tercera generación, como ACT o Mindfulness, ¿no? Entonces, bueno, así como base, digamos, entonces, ¿en qué consiste la intervención que hacemos o cuáles serían los módulos que incluimos en la intervención psicológica? Bueno, empezando desde el periodo de evaluación, obviamente, psicoeducación, intervención cognitiva, modificación de conductas de seguridad a través de exposición con prevención de respuesta, que como pues, todos sabéis es obviamente la técnica principal para trabajar en TOC. Mucho de entrenamiento atencional, es muy, muy importante el saber manejar la atención cuando estamos hablando de un perfil más obsesivo, ¿no? Muchas veces también entrenamiento en habilidades sociales, regulación emocional y prevención de recaídas, ¿no? Digamos que sería como un poco el paquete estándar, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero obviamente los objetivos, estos son absolutamente genéricos y tenemos que adaptarnos, ¿no? Según el análisis funcional o la conceptualización del caso,
para poder incluir otros según tenga la sintomatología, ¿no? Entonces, por entender un poco cómo se encuadra este paquete terapéutico, digamos, en lo que es el recurso asociativo, nos vamos del siguiente modo, ¿no? Primero hacemos una valoración inicial que no tiene por objetivo evaluar en profundidad o diagnosticar, es una valoración donde se determina si podemos ser, ¿no?, un recurso asistencial adecuado para la demanda que inicialmente trae el paciente, ¿no? Y poder también ver y estimar un poco el tipo de intensidad de terapia que sería la más adecuada, ¿no? Porque, bueno, la última publicación, por ejemplo, de la NICE habla de esto, ¿no?, de modificar la intensidad en función al grado de sintomatología. Entonces, en la asociación tenemos dos tipos de terapia. Dos tipos de terapia en cuanto a formato, el contenido obviamente es el mismo, que es la terapia ordinaria, que sería similar a la terapia ambulatoria tradicional de siempre, de ir una vez a la semana, sesiones de 2 horas en nuestro caso, y luego tenemos la terapia integral intensiva, la llamamos, ¿no?, que son de 4 a 6 horas de terapia individual a la semana, junto a la posibilidad de acceder a diversos talleres grupales, ¿no? Entre los que nosotros realizamos o conciertos con el ayuntamiento y demás, tenemos unos 30 talleres en los que se pueden acceder. Y esto supone sobre todo algo muy importante, ¿no?, que es que se genera una red de apoyo entre pares, entre iguales. Y esto es en muchas ocasiones, yo creo de verdad que el propio recurso es un puntal fundamental para la mejoría de la sintomatología, ¿no? Entonces, en este sentido también, aparte de lo que es la sede, ¿no?, el centro sanitario, claro, muchos usuarios no pueden vivir por su cuenta, por su sintomatología, y viene gente de todas partes de España o de fuera de España. Entonces, contamos con una colaboración muy estrecha con un hospedaje, que es un hotel rural, donde se hace un seguimiento individualizado, ¿no? Allí hay psicólogos, donde lo que implica es poder tener una información bastante fluida con la psicóloga que sea la responsable del caso, ¿no? Y bueno, en función al perfil del paciente, pues también podemos hacer uso de otros tipos de profesionales que también forman parte del equipo técnico, como terapia ocupacional, psiquiatría, trabajo social, ¿no? Eso sería un poco así a grosso modo el trabajo en la asociación. Hay muchas más actuaciones, porque el objetivo de una asociación también es concienciar, ¿no?, sobre el colectivo que la conforma. Pues no sé, por ejemplo, ¿no?, hacemos congresos anuales que están dirigidos a la actualización de la intervención en TOC, lo del canal de YouTube que os comentaba, la atención constante, ¿no?, de unos teléfonos a los que se puede acudir pues si hay cualquier situación de crisis. Entonces, esto es un poco como, me he ido un poco quizás de la pregunta, pero es un poco compleja, ¿no?, de responder sin entender cuál es el formato de la asociación. A mí me ha parecido súper interesante, la verdad. Tengo una duda. Dime. Cuando has comentado lo de la intervención integral, que eran de 4 o 6 horas a la semana, ¿no? ¿Esto es para todos los casos o cuando detectáis casos concretos que necesitan una intervención más completa o más exhaustiva? O sea, ¿en qué Sí. casos Suele son? responder, sí, suele ver también la importancia de la valoración, ¿no?, inicial. Suele responder sobre todo a dos criterios. Uno, la gravedad de la sintomatología o, porque no es excluyente, el origen del usuario, del paciente, porque a lo mejor viene una persona de Colombia y tiene la posibilidad de estar 3 meses, porque su visado son 3 meses. Entonces, a lo mejor en ese caso la sintomatología es grave o no. También es importante tener en cuenta que obviamente estos paquetes terapéuticos tienen, y creo que además es que es razonable, ¿no?, a nivel terapéutico, una limitación temporal, es decir, no es una terapia integral intensiva de 6 horas durante 3 años. Es una manera de hacer un empujón muy importante, de hacer un parón en muchas veces necesario para poder centrarse la persona en el proceso terapéutico y poder intentar ayudar a generalizar los resultados que quizás con 1 hora a la semana o 1 hora cada 15 días es que no se llega. No porque la terapia falle, es que el recurso no lo puede sostener. Claro. Oye, pues muy bien, Ana, ¿eh? La verdad es que muy interesante, al menos para mí, desde mi punto de vista, me parece súper interesante, muy bien explicado todo. Y si te Muchas parece, gracias. vamos a verla ahora, gente espectadora. Si queréis, podéis aprovechar para hacer preguntas. He visto antes una mano que alguien ponía mano levantada. No recuerdo quién era, he esperado al final, ¿vale? Si la persona que sea que quiera comentar algo, si lo puede escribir en preguntas y respuestas, por favor. Eh, Ricardo Sánchez, buenas a todos. Dice, ¿qué entorno utilizas de mindfulness para tus pacientes? Bueno, vale.
Aquí supongo que se refiere si utilizáis, por ejemplo, algo de realidad virtual o que cuando hacéis mindfulness, ¿qué tipo de técnicas aplicáis o que utilizáis normalmente? Sí, pues fíjate, a nivel del uso que podemos hacer de la plataforma de Sayus, en realidad es que va a depender del objetivo, porque es verdad que para TOC está especificado sobre todo para contaminación y puede ser una manera interesante de iniciar, pero a lo mejor podemos utilizar el entorno de mindfulness como una exposición previa a ir al taller de mindfulness si en sí mismo eso es un estresor, ¿no? O se puede utilizar pues para el objetivo que tiene el espacio, que es hacer una práctica de mindfulness. Entonces, ¿cuál usamos en concreto? Depende del caso. Es que depende mucho del caso. No te sabría decir una norma genérica sobre esto, depende de la necesidad que sea. Por eso te ponía el ejemplo, ¿no? Que puede ser utilizado como un entrenamiento en atención plena o como una preparación, como una exposición para que después pueda hacer mindfulness en vivo. Pensad que de mindfulness realmente, bueno, en el webinar que dimos sobre la relajación, que hablé sobre mindfulness, pensad que cada entorno al final tiene unos objetivos, por decirlo de alguna manera, diferentes y cada entorno puede ser utilizado para diferentes cosas. Entonces, como dice Ana, pues lo suyo sería, en base a la evaluación, lo que detectemos que queramos trabajar específicamente con ese paciente, pues a lo mejor tiraríamos más de un entorno o de otro. Ya por ahí Exacto. un poco. Vale, a ver si veo algo más. ¿Dónde está? Vale, a ver. De momento no hay ninguna pregunta. Veo que hoy estáis, vamos, habrá quedado clarísimo porque normalmente preguntáis un montón. Que por mí bien, Creo no que pasa sea por nada. eso. Si ha quedado Interesante. muy claro. Vale, bueno, pues si no hay más preguntas, espero que haya quedado todo muy, muy claro. Mira, si quieres, Ana, ¿nos puedes decir cómo se llama el canal de YouTube? Y así lo pongo en el chat para que, por si Sí. alguien quiere entrar. Perfecto, sí, os quería comentar, ¿no? Brevemente. El canal de YouTube simplemente se llama TOC Granada, no tiene pérdida, es muy fácil. Ah, vale, Además, pues, ahí tenéis todas las reuniones nacionales que hemos ido haciendo, se han grabado las últimas, todo el contenido, se puede ver de manera gratuita. Las páginas web, por si queréis echarle un vistazo al recurso y demás, es tocgranada.com o asociaciontocgranada.com. Y si luego de manera específica alguno de vosotros quisiera hacerme alguna pregunta sobre algún caso en concreto, o no sé, alguna duda que pueda surgir más adelante, mi nombre es Ana González, ¿vale? Podéis escribir a atgcoordinación@gmail.com, ponéis el email a mi atención y es el email que está dirigido al equipo de coordinación, que entonces, bueno, me lo remitís a mí directamente y yo encantada si puedo aclarar alguna duda. perfecto. Oye, pues Ana, pues muchísimas gracias por haber venido, por este webinar de hoy. Yo creo que había o sea, al menos por mi parte yo tenía bastantes dudas sobre este tema y la verdad es que he visto que realmente se está llevando con bastante naturalidad y que no es para tanto como a lo mejor nos pensábamos. Pues Vale, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, ha sido un placer, teníamos muchas ganas, ¿no?, de poder estar aquí con vosotros en el webinar de hoy, así que me alegro si ha podido ser de interés o ha podido ayudar también a trasladar o a reducir el estado de alarma. Mira, Ana, pues me acaban de dar, o sea, me están escribiendo, bueno, aparte de que muchas gracias y que genial, te están dando aquí mucho ánimo. Me preguntan cómo manejáis las obsesiones al aplicar mindfulness, aunque no sé si lo utilizáis para eso concretamente, pero yo Sí, creo, ¿sí? sí, o sea, mindfulness sobre todo hacemos bastante uso, de hecho, ¿no? Tanto en la terapia individual como sobre todo en la terapia grupal, lleva un peso bastante importante. Uno de los talleres que se hace es precisamente mindfulness, la persona que lo lleva además lo tiene muy dirigido, ¿no?, hacia el toque. Entonces, bueno, el manejo de las obsesiones, sobre todo con las pautas básicas de entrenamiento en atención plena, de difusión del pensamiento, de tratar de separarse o dejar pasar un poco la idea, para poder, no deja de ser un entrenamiento atencional muy potente, ¿no?, para poder no atender a la idea o al impacto emocional que ésta supone, que es lo que realmente hace que se caiga en la conducta de seguridad, en la compulsión, ¿no? Entonces, se utiliza bastante y al final el mindfulness es una herramienta sobre todo para usar en el día a día, ¿no?, porque no deja de
ayudarte a centrar la atención en aquello que es especialmente importante o aquello que está frente a ti, ¿no? En lo que es la realidad, no tanto el inmiscuirse tanto en el pensamiento, que es lo que es en sí mismo el perfil obsesivo, ¿no? Así que lo utilizamos mucho sin duda a nivel individual, a nivel grupal y desde luego desde la asociación sí se anima mucho a utilizarlo en el día a día del paciente, sobre todo como estrategia de prevención de respuesta, ¿no? Porque una persona no puede estar haciendo EPRs constantemente, exponiéndose a todo, con lo que implica una exposición me refiero, ¿no? De estar subiendo hasta poder que la ansiedad se pueda habituar. La indicación diaria, cotidiana, como si dijéramos, tiene que ser de prevenir la respuesta sobre todo y eso se puede hacer con mindfulness. Perfecto. Pues Ana, si no te importa, tenemos una pregunta más y ya con esto yo creo que podemos ir acabando. Luego, si hay alguna duda, si no encontráis su email por lo que sea y tal, me lo podéis enviar a mí y yo me pongo en contacto con ella, ¿vale? Así que no os preocupéis. Me pregunta Teresa Morali, con personalidad obsesiva, sin compulsiones, ¿qué instrucciones dais para el mindfulness? O si en este caso lo utilizáis. Las mismas en realidad, porque las indicaciones de mindfulness para TOC van dirigidas sobre todo a cómo manejar el pensamiento, no tanto la compulsión. Obviamente la intervención en TPOC, en trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que entiendo que es a lo que se refiere, ¿no? El antiguo trastorno de personalidad anancástico, es un poco más complejo porque la idea no es egodistónica, es egosintónica, ¿no? Entonces es más difícil que la persona se defusione un poco con respecto a la idea. Entonces quizás ahí, pues, o sea, lo que es la pauta es la misma, porque la intervención en mindfulness sigue siendo igual. Quizás la manera de trasladarlo, ¿no? De conceptualizarlo al paciente es lo que cambia, porque cuando no hay compulsión y estamos hablando de TPOC, que entiendo que sea eso a lo que se está refiriendo, no al que muchas veces se llama el TOC puro o el TOC mental. Dice que sí, ¿no? ¿El qué? Que dice que sí, digo. Que es ese Vale. al que te refieres. Vale. Entiendo que lo más importante es trasladarle el porqué o el objetivo de utilizar mindfulness, que es porque, o sea, si está acudiendo a consulta es porque las pautas que está llevando a cabo en su día a día no le son beneficiosas. Entonces, quizás desde ahí se puede argumentar, ¿no? Sobre las ganancias que puede obtener de ello. Yo solo cambiaría quizás eso, el marco de cómo trasladar la importancia de la técnica, pero lo que es la intervención en sí, y esto es, bueno, una opinión profesional mía, seguramente sea como todo debatible, ¿no? Claro. Pero muy bien, sí. Muchas gracias, te dice Teresa Morali, por la respuesta. Vale, pues Ana, ahora sí, muchísimas gracias por haber venido hoy, bueno, por haber venido, por el webinar online. Y pues nada, cualquier cosa, estamos en contacto y los demás igual, si tenéis preguntas o dudas, o contactáis con Ana directamente o si me lo decís a mí y yo contacto con ella, ¿vale? Muchísimas Muchas gracias por gracias. haber venido, muchas gracias a ti, Ana. Adiós a todos, que vaya muy bien, que tengáis un buen día. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno.